El hombre, que trata de expresarse, ha conocido, como relámpagos, otro estado de conciencia. Ha vivido un instante en la intimidad de las estructuras profundas. Surge sin más pues el vidente. Al caer de nuevo, el vidente no sabe comunicar lo que ha visto. Pero, aún así, expresa la certeza positiva de que el universo sería manejable si el hombre lograse combinar lo más íntimamente posible el estado de vigilia, y el estado de supervigilia. Es indudable que solo el lenguaje matemático moderno da cuenta de ciertos resultados del pensamiento analógico. Existen, en física y matemáticas, los terrenos de más allá absoluto, y de los continuos de medida nula, es decir, medidas sobre universos inconcebibles, y sin embargo, reales. Este lenguaje matemático que da fe de la existencia de universos que escapan a la conciencia normalmente lúcida, es el único que está en actividad, en funcionamiento constante. Hablando con propiedad, este lenguaje es la verdadera lengua verde de nuestro tiempo. Sí, la lengua verde, el argot en el sentido original de esas palabras, en el sentido que se le daba en la Edad Media, y no en el sentido descolorido que le suponen hoy los literatos que quieren creerse liberados. Volvemos a encontrarlo en la ciencia de vanguardia, en la física matemática, que es, si la miramos de cerca, un desarreglo de la inteligencia admitida, una ruptura, una visión. Somos de raza divina, y poseemos el poder de crear. En el hombre, todo está abierto, las técnicas del pensamiento, las lógicas, los conjuntos, todo vive, todo se renueva sin cesar, los conceptos más extraños y los más transparentes, nacen unos de otros, se transforman, a la manera de los movimientos de una sinfonía, estamos en el campo divino de la imaginación. Pero de una imaginación abstracta, si puede así decirse. En efecto, estas imágenes de la técnica matemática no tienen nada que ver con las del mundo ilusorio en que chapoteamos, aunque tengan su llave y su secreto. Los argoitiers de la Edad Media, hijos espirituales de los argonautas que conocían la ruta del jardín de las Hespérides, escribían en la piedra su mensaje hermético. Signos incomprensibles, para los hombres cuya conciencia no sufrió transmutaciones, cuyo cerebro no experimentó la aceleración formidable gracias a la cual lo inconcebible se hace real, sensible, y manejable. No eran secretos por amor al secreto, sino simplemente porque sus descubrimientos de las leyes de la energía, de la materia, y del espíritu se habían realizado en otro estado de conciencia, directamente incomprensible. Eran secretos, porque ser, es ser diferente. Este arte del espíritu, es hoy el de los seres matemáticos, y de las integrales de Lebesgue, de los números más allá del infinito, el de los físicos matemáticos que construyen, con curvas insólitas, con luces prohibidas, con truenos, y llamas, las catedrales del porvenir. Estas observaciones pueden parecer inadmisibles al lector religioso. Pero no lo son. Creemos que las posibilidades del cerebro humano son infinitas. Esto nos coloca en contradicción con la psicología, y la ciencia oficiales, que, confían en el hombre, con la condición de que no salga del cuadro lanzado por los racionalistas del siglo XIX. La escritura más antigua del mundo a punto de ser descifrada. Con 5000 años de antigüedad, el protoelamita, que posteriormente dio lugar al elamita cuneiforme, es la escritura más antigua conocida aún sin descifrar. Aunque el protoelamita permanece aún sin descifrar, el contenido de muchos textos se conoce. Esto es posible porque algunos signos, y en particular una mayoría de los signos numéricos, son préstamo directo del sistema de escritura de la vecina Mesopotamia, protocuneiforme. Además, una serie de signos protoelamitas son imágenes reales de los objetos que representan, pictogramas. Sin embargo, la mayoría de los signos protoelamitas son totalmente abstractos, y su significado aún no es conocido. Existen unos 6500 idiomas en el mundo, algunos más extendidos que otros e incluso, hablados en casi todo el mundo, como el inglés. Pero existe una pregunta que atormenta a los especialistas desde hace siglos: ¿cuál fue el primer idioma hablado por la humanidad? Hay distintas teorías, y pruebas que tienen diferentes interpretaciones. La comunicación es una necesidad humana. Piénsalo un segundo, nuestros pensamientos se organizan en palabras,
y desde el momento en que nacemos, debemos utilizar todo tipo de sonidos y gestos para que se nos alimente y atienda. Hay quienes dicen que los bebés son capaces de entender cualquier idioma, porque, después de todo, la comunicación es mucho más que palabras. Una primera lengua tendría que ser más matemática, con unos y ceros. E igualmente más rápida. El exceso de palabras nos vuelve más lentos, y nuestro cerebro se acomoda a un lenguaje que es letárgico. Un lenguaje más rápido y con menos palabras nos entrena, y reprograma el cerebro. Seríamos entonces mucho más rápidos en nuestros diagnósticos, en resumidas cuentas nuestra capacidad de concentración aumentaría, y procesaríamos muchos más datos sin equivocarnos, todo ello simplemente para aumentar exponencialmente nuestras capacidades. Evidentemente por analogía, aumentando el número de palabras nos volvemos más tozudos, y por comodidad el cerebro se amolda sin grandes desarrollos. No es nuevo escuchar cotidianamente que solamente utilizamos una pequeña cantidad de nuestro cerebro en el día a día. Necesitamos pues un lenguaje más reducido, como pienso fue inicialmente. Según la Biblia, todos los hombres hablaban una misma lengua y empleaban las mismas palabras. Se pusieron de acuerdo para construir una torre que llegara al cielo, pero al ver su obra, Dios se ofendió por el orgullo y la insolencia de sus hijos y decidió confundirlos, cambiando sus lenguas. Ellos ya no pudieron entenderse, y acabaron dispersándose por toda la tierra. Este es el origen bíblico de los diferentes idiomas. La teoría de la protolengua también sostiene que existió un único idioma, aunque lo explica de manera diferente. Este lenguaje original dataría de entre 100.000 y 200.000 años atrás, y ha sido llamado protomundo, protohumano, o protosapiens, y es el hipotético ancestro común de todos los idiomas del mundo. Esta hipótesis se denomina monogénesis, es decir, un solo origen. La hipótesis de que existe un único idioma a partir del cual nacieron todos los demás es muy cuestionada, y de hecho, existe muy poca evidencia a su favor. Para que exista una lengua madre, debió existir un pequeño grupo humano del cual evolucionó el resto de la humanidad, algo que todavía se debate. Una de las características más sobresalientes de los seres humanos frente al resto de la vida animal es su amplia capacidad de comunicación mediante el sonido. A través de las palabras pueden expresar ideas, sentimientos, deseos, odio, ternura, y toda clase de oraciones simples y complejas para realizar distintas actividades, desde una conversación trivial hasta una mancomunión compleja de diálogos, para desarrollar grandes logros colectivos. Los primeros escritos en abundancia sobre literatura general disponibles en la actualidad provienen de la cultura egipcia y babilónica. Aunque la egipcia se inicia desde el periodo más antiguo del registro humano, desde unos 4.700 años a unos 4.200 años, solo existen abundantes escritos de tipo funerario de esa época, apareciendo más adelante los del tipo instructivo, y expandiéndose en cantidad a partir de la segunda dinastía, desde hace 4.050 años. La escritura utilizada se inició con la ideográfica, para llegar a ser más adelante jeroglífica, la cual comprendió a su vez una serie de mejoras a lo largo del tiempo. También coexistió otra forma de escritura, la hierática, inventada para simplificar la escritura tan temprano como durante el Imperio Antiguo. Las inscripciones jeroglíficas egipcias contienen dos clases de símbolos, los ideogramas y los fonogramas. Los ideogramas representan, bien el objeto concreto que se graba, bien algo muy relacionado con él, por ejemplo, la figura de un sol puede significar sol o día. El principio en el que se asienta un jeroglífico, consiste en que la figura de un objeto sirve para representar no solo el objeto, sino también una palabra que contenga su nombre, aunque signifique otra cosa. Así se consigue escribir nombres propios, ideas abstractas, y elementos gramaticales que por sí mismos no tendrían representación gráfica. Muchas palabras se escribieron gracias a una combinación de signos fonéticos e ideográficos. La figura del suelo de una casa significa casa, pero el mismo signo seguido de un complemento fonético, y la figura de unas piernas que andan, se usaba para escribir un verbo homófono que significaba salir.